Martes de Café. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su Bienvenidos. podcast favorito de cada martes, Martes de Café. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y empezar con una disculpa por el video pasado de la semana que no se subió en martes, fue por asuntos de fuerza mayor. Hay una disculpa, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a empezar con un tema un poco sensible, Brenda. Un Sí. tema que a lo mejor vamos a tocar fibras por ahí, tanto de nosotros como la de ustedes. Y el tema del día de hoy Es el duelo. Vamos a hablar precisamente del duelo. Vamos a ver que hay diferentes tipos de duelo, las etapas de los duelos y cómo reconocer si estamos teniendo un duelo sano o saludable o ya se está volviendo, por ejemplo, un duelo crónico que ya vamos a ver, o patológico, que más adelantito vamos a ver exactamente en qué consiste para que podamos pues tratar de asimilar y ver pues reconocer, ¿no? Para saber si estamos sobrellevando las pérdidas de una buena manera o ver cómo estamos trabajando en eso, ¿sale? Así es. Y precisamente así como lo comentas, existen muchos tipos de duelo, ¿no? Existen los duelos por separación, existen los duelos por pérdida económica, por pérdida de trabajo. También por cambiarse de residencia, de casa, por ejemplo, ese es muy común, creo que a veces en niños, cuando los cambias de escuela, por ejemplo, también puede Sí. llegar a generar un duelo en las personas que te cambies de escuela. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el entorno o a los amigos, porque ya no los vas a poder seguir viendo de la misma manera en la que los veías antes. Exactamente, pero el que nos vamos a enfocar esta semana va a ser el duelo por fallecimiento, cuando una persona fallece, cuando te deja tu abuelo, tu papá, tu Cuando hermano, perdemos. cuando perdemos a alguien, ¿no? Y sé que es muy delicado y trataremos de abordarlo de la mejor forma y para que ustedes entiendan por qué es lo que están pasando o qué pueden pasar, ¿no? Y pues hacerles la mención, ¿no? Que el duelo, el concepto de duelo sería más que nada es el proceso normal y adaptable por el que pasan todos los seres humanos al enfrentarse con la pérdida. Somos personas que estamos tan apegados a veces a las personas que cuando se van de nuestra vida vivimos con ese sufrir, con ese dolor por lo que estamos perdiendo, Brenda, fíjate. Sí, pues es que de hecho el duelo es un proceso psicológico que vamos a tener o que tienen la mayoría de las personas. Al momento de afrontar tenemos ciertos mecanismos de defensa, porque todos tenemos un mecanismo de defensa para protegernos de las situaciones que nos puedan llegar a lastimar, y pues son todos estos mecanismos los que vamos a estar sobrellevando para poder pues lidiar con la pérdida, en este caso de un ser querido, que es como que el duelo más común o del que más se llega a hablar, porque pues es el más importante, porque de cierta manera perdemos a alguien que realmente queremos y ya no hay forma de tener un cierto contacto con él. Como por ejemplo, si perdemos el trabajo podemos tener un tipo de duelo, pero por ejemplo de vez en cuando, o después tenemos otro trabajo que ya nos puede ayudar a sobrellevar la situación. Si perdemos nuestra casa o a las amistades, ya a lo mejor después podemos tener cierto contacto, aunque sea de lejecitos. Por ejemplo, ahorita las redes sociales ayudan mucho en ese tipo de duelos, de que si pierdes a un amigo porque, no sé, se fue a una ciudad, pero a veces el contacto por las redes sociales de ver que está bien, eso nos puede ayudar. Pero en el caso del fallecimiento, pues ahí sí ya no hay manera de que nosotros podamos estar en contacto con esa persona, y pues nada más quedan, como quien dice, pues los puros recuerdos, ¿no? Sí. Que a veces eso es lo más doloroso, ¿no? Sí, fíjate, Brenda, una de las cosas que ya hablaremos de los apoyos, pero una de las cosas que más me ha ayudado a mí conforme a los duelos es aceptar los recuerdos y no verlos como algo triste ya, sino como verlos como una anécdota más que pase con esta persona que ya no está conmigo en mi vida, ¿no? Y es una forma de afrontarlo, así como dices, son los mecanismos de Son los defensa que mecanismos. manejamos los seres humanos. Varios autores así lo manejan como el tratar de recordar que la última frase, ¿no?, que tuviste con ella, un momento bonito y guardarlo en tu corazón. Ya iremos hablando un poquito más sobre cómo apoyarte dentro de tu duelo. Del duelo. Ajá. Y pues bueno, vamos a empezar con los tipos de Con duelo, los ¿no? tipos de duelo. Son varios tipos de duelo, Hay varios tocaremos tipos. algunos y los mencionaremos. Y pues empezaríamos con esto. Pues hay algunos duelos, como por ejemplo el duelo anticipado, que hace rato estábamos platicando con él,
que es el que me decías de que a veces cuando tenemos a una persona con una enfermedad crónico-degenerativa, que vemos el proceso de deterioro, por ejemplo, en este tipo de personas, que poco a poco se va, pues la vamos perdiendo de cierta manera porque está empezando a dejar de ser o de tener lo que los caracterizaba, ¿no? Esa energía o inclusive a veces el hablar o el contacto. Por ejemplo, a mí me pasó con mi abuela. Sí. Mi abuela tuvo un deterioro significativo, tanto cognitivo como físico, con el pasar de los años. Entonces, poco a poco la íbamos perdiendo. Y a veces ese tipo de de enfermedades vas empezando a tener un duelo anticipado, o sea, empiezas a tener porque ya sabes que vas a perder a esa persona. Así es. Entonces, es un tipo de duelo, el duelo anticipado. Y fíjate, para mí el duelo anticipado es uno de los más bonitos por el hecho de, no porque ya lo vayas a perder, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve un duelo anticipado con mi bisabuela y un duelo y una pérdida espontánea con mi madre, ¿no? Mi madre la tenía un día y al día siguiente por un accidente, ya hablaremos un poquito de nuestros duelos, pero al día siguiente ya no estaba, ¿no? Uh-huh. Y para mí siento que fue más favorable el hecho de saber que alguien se iba a fallecer, que era mi bisabuela, que ya estaba deteriorando su salud y todo. Por eso mucha gente me han criticado a ustedes, pero yo digo, es que si yo llegara a fallecer de cáncer, sería como esta lucha y ya prepararía a todas las personas que están a mi alrededor, ¿no? Pero fíjate que no, porque con mi abuela yo creí que ya iba a llegar a tener un duelo anticipado. Pero es que no, porque cuando, o sea, yo lo creí porque sobre todo en los últimos 4 o 5 años de su vida, fue a partir del 4º, 5º año, empezó a bajar mucho. Ella tuvo demencia, entonces empezó a bajar y poco a poco yo fui perdiendo a mi abuela. O sea, claro. Porque ahí sí ya fue literalmente, la fui perdiendo a ella porque su esencia se fue perdiendo, porque en este caso, por la demencia senil que ella tenía, se fue perdiendo la persona. O sea, ella nos dejó de reconocer, dejó de hablar, entonces era así como que todos esos episodios chiquitos que tenía, yo creí que iba a estar preparada, claro. Precisamente, y sobre todo más en el último año que mi abuela estaba presente, pero ya no era ella. O sea, ya no era ella, ya no tenía esa esencia. Y cuando fallece, no me sirvió de nada. Pero es que entonces, sí a mí en lo personal no me sirvió de nada porque el duelo, es que sí te entiendo, digo, pasé por algo similar con mi bisabuela, pero sí te preparas de cierta manera, al menos ya te vas preparando a decir, okay, pues ya hasta uno mismo lo puede llegar a decir de que es mejor que ya descanse, ¿no? Sí, claro, pero varía de cada persona. Bueno, porque, por ejemplo, en mi caso no. Pero oye, a comparación, y te lo digo a mi vivencia, de un día para otro decir, ya no está, es como porque hasta entras en shock y ya hablaremos. Por ejemplo, yo ahí entré a lo que es un duelo inhibido. Ajá, porque es la incapacidad de presentar un medio de dolor o presentar tu dolor, mi duelo. Poder vivir más bien, vivir exactamente. tu dolor. En primera porque estaba en estado de shock y en segundo, lo que tiene el inhibido es que no lo puedes vivir a su totalidad por las personas que te rodean, porque tú tienes, tú tienes que sacar adelante a la gente, porque si yo me daba el permiso de sentirme mal, mi padre se iba a sentir mal, mi hermano se iba a sentir mal, la gente que me rodeaba me iba a ver decaído y no podía darme ese lujo, ¿no? Que ese es el duelo inhibido. Pero fíjate que a mí, yo estoy muy ¿cómo se podría decir? En contra, no quiero decir en contra, pero siento que independientemente tienes el derecho de vivir tu dolor. O sea, claro. No importa, porque no puedes siento que es una especie de duelo que uno se autoimpone, uh-huh. Podría decirse, porque pues es que no puedes dejar de sentir porque otra persona no vaya a sentir. Claro. O sea, cada sentimiento va a ser distinto porque cada quien pierde a la persona de diferente manera o significaba diferentes cosas para cada uno. Que aquí poniendo un paréntesis, lo que acaba de decir es muy cierto. Cada quien, y por eso es difícil el hecho de llevar terapia o el hecho de afrontarlo, porque cada persona vive un duelo diferente. Cada persona es un mundo y cada persona sabe su historia,
y lo que significaba esa persona para Claro, cada uno. claro, cuando ya se acerca la gente a veces dice, ay, te comprendo, o ay, te entiendo, es como, Pero no, no. es que, dude, entiende que no me entiendes, No. porque no No. sabes por lo que yo viví con esa persona, Sí, no no. sabes lo que realmente estoy Sí, pasando. porque incluso tú perdiste a tu abuela, yo perdí a mi abuela y yo nunca te dije, yo entiendo por lo que estás pasando, ni tú me dijiste, te entiendo, Exactamente. porque cuando tú perdiste a tu abuela, mi abuela todavía vivía. Ujú. Y cuando yo perdí a la mía, tú nunca me dijiste, yo te entiendo lo que estás pasando, porque a pesar de que era la misma figura parental, o sea, era el mismo abuelo, o sea, los dos éramos nietos, la forma en que tú veías a tu abuela o la conexión que tenías con tu abuela y la que yo tenía con la mía es totalmente distinta, aunque era la misma pérdida, se podría decir, porque era la Así es. misma figura. Sí, Entonces, los dos y aún vivimos así un es deterioro diferente. casi similar, donde empezó a perder la cordura, bueno, Sí. entra la senitud y Ajá. todo esto, pero es muy diferente. Sí, Ujú. es muy diferente. Y fíjate que aquí inclusive podríamos mencionar el tipo de duelo desautorizado, en el que las personas no legitimizan o no autorizan, se podría decir, Ujú. el dolor que tú estás viviendo. Aquí se dan mucho, por ejemplo, los reproches. Ah, sí. De que, ay, sí, o sea, ¿por qué sigues llorando? Ya no debes de llorar. Porque, o sea, no sabemos realmente lo que esa persona... ¿Y sabes con dónde se da mucho? A veces hacia las personas mayores. Sí. Y fíjate que yo siento que es el que menos deberemos de decir porque hay veces que, oye, estamos hablando de que era su pareja por 20, 30, 40, a veces hasta 50 años, o sea, de toda Sí. la vida, y donde de repente lo pierdes y como para que alguien llegue, ay, sí, pero ya no estés llorando, o sea, Que déjalo que descansar, déjalo, ¿no? déjalo Eso descansar. ni siquiera es cierto, pero... Que es como de, oye, perdió a su compañero de vida. A lo mejor ya ni siquiera se Sí. acuerda cómo vivir su individualidad porque tenía a esa persona que lo estaba Sí. acompañando de la mano. Y si tú eres una persona que le ha llegado a decir eso, de todo corazón te lo digo y no es reproche, no es nada así, No pero lo vuelvas a hacer. déjalo vivir, deja vivir su duelo. Si quiere llorar 10 veces con la misma historia y te va a contar 10 veces la misma historia de cómo es Déjalo que iban, no sé, a sacarlo. algún río o a cualquier lado, Ajá. déjalo ser. Sí, porque- Realmente ya llegarás a ese punto donde tú vivas ese duelo y vas a querer que te dejen ser. Ujú, que te dejen sacar o expresar ese dolor de la manera en la que Sí. se te dé, porque pues simplemente te va a fluir. Y también, por ejemplo, pues es que no, también yo digo, pues qué autoridad tienes tú para decirle a la persona no llores, Claro. o ya no estés llorando por lo mismo, o ya déjalo. Entonces, no siento que sea algo válido. Si ustedes lo han hecho, no lo vuelvan a hacer, porque estoy segura de que si llegaran a tener una pérdida no querrían que les digan ya no llores por eso, porque pues el dolor lo sigues sintiendo aquí y para ti es un dolor físico, a veces hasta físico. Sí. El dolor que sienten a veces, o que sentimos a veces en el corazón, realmente es un dolor físico. Así es. Entonces, Y no mira, hay que hacerlo. exacto, otro tipo de duelo. Ay, disculpen si pasamos mucha saliva, es que es un tema. son temas muy sensibles. Sensibles. Otro fíjate, yo lo viví mucho, también. Puedes vivir muchos de estos Hay tipos de muchos tipos duelos, de duelos, y los puedes muchísimos. vivir, ¿eh? No hay problema, tú vive todos. Todos está bien, si tienes ajá. uno, tienes dos, tienes Sí. varios, es totalmente normal, somos seres humanos y siempre vamos a pasar Sí. por este tipo de Que pérdidas, ¿no? es el duelo sin resolver. Se dice que debe de durar mínimo 2 años y que todavía ves que a pesar de que ya lleva 2 años, así como comentábamos Pasados acá, los 2 años. sigue triste o que no haciendo- sabe por qué está triste, de que ve una película. O haciendo mucho hincapié en Ajá. eso. Más que nada es el hincapié, es como de que tú ves que se ha vuelto una persona más amargada, una persona más triste, una persona a lo largo del tiempo que Pues ha yo siento pasado. que todo su Y no- su no lo- entorno ajá. gira alrededor de esa pérdida, Sí. ¿no? Más bien. Empiezas a girar todo alrededor Ajá, de... porque no lo ha podido resolver o no No ha lo tenido el resolviste. tiempo. Y como te lo explicaba con mi mamá, no tuve yo el tiempo. Y a mí sí me pasó, duré varios años hasta ya después que es el tipo de duelo distorsionado, el distorsionado, que se juntó este duelo que tenía con mi mamá junto con el de mi bisabuela. Te estoy hablando que se llevan de duelo, son como 10 años o más. Ujú. Y se No, juntaron los y se nos pues es que juntaron los puedes dos. tener duelo sin resolver Sí. de toda la vida. O sea, hay Y veces fue que hasta es donde toda tuve la vida. el distorsionado que lo juntó junto con el de mi bisabuela, mi abuela. Y que apenas así pude resolver los dos duelos, ¿no? Y sí fue triste y sí me venían muchos recuerdos y de repente, de hecho hasta me hice más sensible, veo ya que una película y es de,
no llores, no llores, no llores, no llores. Pero Sí. yo me privo y está mal, ¿no? Que te prives, pero yo lo hago. Sí, no, es que podemos tener muchos duelos y algunos sin resolver, otros a lo mejor sí se resuelven, otros a lo mejor se juntan con algún otro, pero podemos tener muchos, o sea, no queremos decir que está mal, pero sí que si tú ya estás notando que tienes más de 2 años de que perdiste a ese ser querido o a esa persona y que ves que toda tu vida está girando ya en torno a esa pérdida, a tener que ir. Por ejemplo, son las personas que a veces no dejan de ir al panteón. Sí. Que fin de semana, sábado con sábado, tienen su descanso del trabajo y van al panteón. ¿Por qué? Porque no dejan ir a esa persona. O sea, no lo dejan ir en el sentido significativo que haces que todo sea tu duelo inconcluso Sí. y que ya todo tu entorno va a ser girando a esa pérdida. O sea, vas a estar viviendo a esa pérdida. Sí. Entonces, aquí sí, si tú ya notas que tienes más de 2 años, sí sería importante que te acerques a profesionales de la salud para que puedas cerrar ese duelo o puedas tenerlo inconcluso o lo puedas concluir. ¿Por qué? Porque a veces pierdes otra persona y ya se agregó y ya Sí. son 2 y después a lo mejor, quieramos no, pierdes otra cosa, ya Sí. sea tu trabajo, Y la tu verdad personas, cuando... entonces se te va a ir acumulando y va a Sí. llegar un punto en el que no vas a poder Sí, continuar. y la verdad cuando se te acumula, créeme que sí es muy complicado. Ya hablaremos un poquito de las reacciones que tenemos todos, pero así nada más brincando un poquito la escaleta que manejamos. Yo manejé el estar, y tú me conociste en un estado automático de mi vida, ¿no? Sí. Que literalmente nada más vivía para estar al día y era de mi casa a escuela, y de regreso, y era de que no quiero ver a nadie y así. Pero bueno, vamos a seguir. Fíjate que también otro tipo de duelo que se puede es el ausente, que aquí literalmente son personas que están viviendo un duelo, pero con una ausencia de sentimiento emocional. Sí. Puede ser que hagan como, bueno, a la vista de todas las demás personas como si nada hubiera pasado y simplemente continúan con su vida, pero eso no quiere decir que no estén viviendo un duelo interno, ¿no? Sí, y más que nada, exactamente como dices, con los ausentes, son más esta parte de no demuestran los sentimientos, ni ellos mismos saben qué sentir a veces, ¿no? Es como de, es que veo que todos están tristes, porque yo no estoy triste, ¿qué me está pasando, no? Y es tu forma de vivir tu duelo. Es otro tipo de duelo. Y es un mecanismo de defensa el ausente, porque es una forma de, es que no quiero llorar, me quiero privar. Y no sé por qué no puedo llorar, no Pero sé por qué fíjate no que hay puedo veces ser, que ¿no? no es tan así, simplemente les duele obviamente porque perdieron, pero simplemente dicen, pues es que no siento nada. Sí. Aunque quieran, o sea, no es como de por qué no lloro, no, simplemente no tengo ganas de llorar. Y es su forma de Y es su llevar forma su de duelo. vivir el Ajá. duelo también, y es totalmente, pues, normal. También se llegan a presentar personas que, pues, simplemente tú lo ves y tú así como de, ¿estás bien? Y él, pues sí, o sea, sí me duele y lo voy a extrañar y lo sigo queriendo mucho, pero pues simplemente está ahí, no, o sea, su emoción es como si esa persona siguiera ahí, pues, aunque él sabe, decir, sí, yo sé que ya falleció, que ya no va a estar, que ya no lo voy a ver, pero pues simplemente no siento ese dolor, esa tristeza o esas ganas de llorar. Y también es muy normal y también es muy válido que tengas ese tipo de dolor, ¿no? Otro es el duelo crónico o patológico, que gente aquí hay que hacer un poquito el hincapié en el hecho de que ya es cuando la persona vive durante más de, creo que son 6 meses, 12 meses. No, el crónico, el patológico ya ahí sí de plano es después de 2 años. O sea, sí. son gente que ya tiene 3, 4, 5, 10, 15 años y siguen viviéndolo. lamentando como si fuera el primer día la pérdida. Y causa mucho lo que es la entrada de la ansiedad y de la depresión en las personas que ya se volvieron unas personas depresivas. Sí. Ojo aquí, la depresión, lo volveré a comentar cuando hablemos sobre otro punto del duelo, pero la depresión no es un factor dentro del duelo. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo el desprendimiento de una persona, de una persona que falleció. No te pueden diagnosticar como una persona con una depresión mayor, una depresión severa, una depresión leve, por la pérdida, exactamente. Si
porque tú estás viviendo ese momento de dolor, atravesando esto, ¿no? Ya cuando llegas a vivir a lo patológico, porque ya es como tal la palabra patológico, ahora sí, ahí sí a lo mejor sí ya te desencadenó la depresión mayor, por decirlo así. Exactamente. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí que la depresión no va de, perdió un ser querido, ya va a estar deprimido, porque los sentimientos de tristeza son totalmente normales porque perdimos ese ser querido, ¿no? Y exactamente esa era la palabra que estaba buscando. La tristeza es normal, la depresión ya es patológica, para que tengamos eso en cuenta. Entonces ya sería así de que si después de que perdiste a esa persona, varios años después, te sigue doliendo o son esas personas que, no sé, la persona ya falleció hace 15 años y al momento de hablar de la persona vuelve a llorar, se vuelve a sentir ansioso, no tiene ganas de ir a trabajar o ya tuvo un deterioro significativo en sus actividades cotidianas. Ahí ya estamos hablando de un duelo patológico que sí ahí ya puede desencadenar un estado de depresión o depresión mayor. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que no quiero decir normal, porque pues ¿qué es normal, no? Pero dentro de pues ¿cómo se podría comentar? Para no tener que decir normal, porque pues no es... ¿Lo saludable? Lo saludable. Dentro de lo saludable de vivir un duelo, pues ya no está. Sí. Entonces siguen siendo esas personas que muchos años y que hay veces que es cuando les dices, es que ya pasó. Y a lo mejor si ya no es dentro de lo saludable que es vivir un duelo, esas personas sí ya pueden tener o ya pudieron haber generado un estado depresivo. Claro. Y antes de entrar a las etapas, hay uno que me gusta mucho tomar en cuenta, porque aquí es más de la gente que nos rodea, Brenda, el hecho de apoyarnos, porque nos tienen que cuidar, y también nosotros que estamos viviendo ese duelo tenemos que tener mucha conciencia, que es el duelo exagerado. Es el duelo donde la persona siente un desbordamiento. Sí, se desborda en dolor, se desborda en este vacío que van sintiendo, ¿no?, en su vida, y lo quieren llenar con alcohol. O más bien quieren evadirlo. Ajá, bueno, sí, más bien es evadirlo, no es llenar, es evadir, porque, bueno, continúa. Ajá. Lo quieren evadir a través del alcohol, lo quieren a lo mejor de las drogas, a lo mejor con el sexo, con alguna actividad, con mucho trabajo, porque lo que no quieren más que nada es pensarlo. Pero resulta curioso porque fíjate, cada vez que toman, son personas que se ponen tristes, melancólicas y empiezan a sacarlo, ¿no? Aunque tratas de evadirlo, aunque tratas de sacar la vuelta, el recuerdo siempre va a estar ahí, gente. Y si tú estás viviendo uno de esos, mira, el recuerdo siempre va a estar. Pero es como dicen, ¿no? Tratan de ahogar la pena en el alcohol. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de ahogar la pena en el alcohol? Entonces tratan de ahogar esa pena de que la van a seguir sintiendo, como tú dices, van a seguir llorando y van a estar tristes, pero a veces ya es como de, pero es que como estaba borracho, pues se justifica un poquito más que estaba en ese estado, ¿no? Y con nosotros los hombres, al menos yo hablo por nosotros, lo usamos mucho de pretexto el alcohol como para bajar nuestros niveles de machismo, de masculinidad, y de darnos el permiso de sentir esas emociones. Nosotros, y te digo porque hasta yo lo he hecho, ¿no? El llorar cuando... en una sociedad muy... claro. Pero sí, Brenda, es algo que hay que tener mucho cuidado, gente, con la depresión exagerada. Si ves que ya juntas el alcohol con las emociones de una pérdida, las drogas, que de repente trabaja muy en exceso las personas. Aunque fíjate, que sí quisiera hacer un paréntesis, porque a veces sí, el enfocarte en tu trabajo o recurrir a otras actividades sí ayuda a despejar la mente para que no le estés dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento. O sea, sí es normal. Pero cuando se empieza a hacer, como tú dices, muy excesivo, de que se enfoca demasiado en el trabajo, que deja incluso de lado sus otras actividades, pues entonces ahí sí ya no es saludable. Así es. Ya, ahí sí ya. Entonces sí, aquí pues la gente sí tiene que tener mucho cuidado o mucho soporte para esas personas, para evitarles después, porque luego es muy común que empiecen a generar pues adicciones.
Así es. problemas de adicciones. Entonces, y ya se le juntó el duelo más el problema de la adicción, y ya esa adicción le genera otras problemas, y pues entonces sí, ya valió el asunto, gente, ¿no? Así es. Entonces, ahorita ya vamos a entrar en lo que nosotros los psicólogos manejan hacia un duelo saludable. Todos los duelos que ya mencionamos tienen unas etapas, son las más comunes, no necesariamente van a ser en ese orden, no decimos que tienen que ser en ese orden, como lo decimos, ¿no? Uh-huh. Cada persona es diferente, cada persona va a vivir de manera distinta, pero casi siempre se pasan por una o incluso todas las etapas de los duelos que normalmente ya están como establecidas, se podrían decir. La primera y la más, bueno, que vamos a mencionar, no decimos que va a ser en este orden. La primera de las 5 etapas es la negación. Esa siempre va a estar, porque ¿qué persona que no haya perdido un ser querido va a negar qué está pasando? O sea, son sentimientos de irrealidad, sientes que no, o sea, es como de ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ayer ser lo vi, verdad, ¿cómo no? es que hoy falleció, no? Es como el hecho de decir, no, o sea, ¿cómo me lo pudieron pasando, quitar? O sea, ¿no? realmente está pasando, ya no lo voy a ver, o sea, no, ¿cómo crees, no? Y hay veces que es como tú dices, ayer lo vi, o sea, ¿cómo es posible que si ayer lo vi, hace rato me saludó, nos despedimos, y cómo, o sea, realmente está pasando, realmente ya no lo voy a volver, o sea, ese sentido de no puede ser. Que a mí me ha tocado ver personas que llegan hasta el tal grado de la negación que tienen que ir a ver el cadáver, pues, a la persona Muchas que veces, falleció, sí, para poder cerciorar. De hecho, se recomendaba en cierto momento que fueras al velorio para que la etapa de la negación la despejaras de una vez, porque es el hecho de, ok, ya no está. Es que fíjate que inclusive ahora con el tema de la pandemia, muchas personas perdieron seres queridos durante la pandemia por culpa de esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando fallecías por esta enfermedad, no te permitían, primero no podías ya ni ver al paciente, porque entraba al hospital, entraba al área aislada y no podías entrar, o sea, no te dejaban entrar. Para empezar, ni siquiera ya podías estar en esos últimos momentos como para ir asimilando lo que posiblemente puede pasar. Y ya ves que al principio, te hablo, por ejemplo, 2020, uh-huh, que ahí sí era de plano totalmente hermético, no te dejaban entrar. Una vez que tú dejabas al paciente en el hospital, básicamente ahí te tenías que despedir, porque no sabías realmente si iba a salir o no. Y si le iba a librar. Y si le iba a librar. Y como no estábamos preparados, ninguna parte de la población mundial estaba preparado, no había medicamentos, no había vacunas, no había qué hacer, pues lamentablemente la mayoría de las personas que entraban, pues fallecían. Entonces, te daban, no podías recoger el cuerpo, no te lo entregaban a ti, simplemente tenías cenizas, así como que lo identificabas de, sí, este es mi familiar, y te daban las cenizas. Uh-huh. Y aquí en México, pues, de un tiempo para acá creo que ya no está tan permitido que tengas las cenizas en una... No, lo tienes que tener en el... tienes que llevarlo a se me fue, al panteón, perdón. Al panteón, o sea, ya no los puedes tener en casa como antes. Antes uh-huh, sí las podías tener en casa y a lo mejor eso te ayudaba a tratar de asimilarlo, ¿no? Así Pero en México últimamente ya tiene varios años, varios años, te hablo de más de creo que 4 o 5 años, que ya no puedes tener tú las cenizas en tu hogar. Entonces te entregan las cenizas. Si acaso tampoco podías hacer un velorio ni siquiera con las cenizas, ¿por qué? Porque pues pandemia. Entonces te entregaban las cenizas, las tenías, si acaso un rato, y al panteón. Sí. Punto, se acabó. Entonces también no teníamos esa forma de asimilar, porque querámoslo o no, el estar en la velación o velar al difunto es una manera de ayudarte a pasar la prueba de la negación. Claro. Y de hecho, es una pauta así rápida. Los velorios son más para nosotros, y lo hemos manejado como psicología. Los velorios son más para nosotros, las personas, los acompañantes, los que estamos vivos, que para los mismos difuntos. Sí, porque ¿no? es para que te ayude a despedirte, y aparte el sentirte así es, reconfortado, porque uh-huh, sentir que no estás solo en tu dolor, que hay otras personas que te apoyan, que han pasado por algo similar y que te están mostrando, te están tratando de ayudar.
a no dejarte caer en ese abismo de tristeza. Entonces, el velorio es para los vivientes, Así o sea, es. para los dolientes más bien. El velorio es para los dolientes para que puedas despedirte y aceptar un poquito eso de negación, porque al principio te dan la noticia y te quedas así como de... Wow. No, o sea, a mí cuando me dieron la noticia de mi abuela, me quedé en shock. Me quedé así como de... Sí. Y estaba en el trabajo. O sea, estaba en el trabajo, ni siquiera estaba con mi familia. Mi abuela ya estaba... ya se había puesto un poquito malita, pero yo tenía que trabajar. Entonces al día siguiente me voy a trabajar y durante el trabajo me avisan y en ese momento fue como vivir en una burbuja. O sea, yo no asimilaba, era así como de... Saqué el trabajo, no me pregunten cómo, porque era como El piloto decimos, automático. el piloto automático. ¿Por qué? Porque pues no me puedo ir corriendo con mi familia. Sí. Entonces era esa parte de negación. Cuando llego, veo a mi abuela, ¡pum!, me cae. Sí. Entonces, porque al principio era, ¿cómo que no? O sea, yo voy a llegar a casa de mi mamá y pues ahí va a estar mi abuela dormida, porque casi siempre estaba dormida. Pero era así como de, no, ¿cómo pasó? O sea, no. Entonces te quedas en ese... Entonces a veces el velorio, pues es para que afrontes y puedas salir. Entonces, que puedas salir de ese estado de negación, que casi siempre el estado de negación, a veces, no siempre, pasa en los primeros instantes de que te dan la noticia a que puedes ver y enfrentarte a la realidad, como es ver a la persona fallecida, ya sea en el ataúd, en la casa, en el hospital, en donde pasó, y ya es el verlo, a veces el tocarlo, es como de, me regresa a la realidad. Entonces casi siempre es en los primeros instantes. No decimos que va a ser siempre, pero es como que lo más común, ¿no? Y bueno, siguiendo con otra de las etapas del duelo, de hecho todas las etapas van a aparecer, no se preocupen en cuanto tocamos, ahí vienen las 5 etapas. Es la ira. En esta etapa de la ira es cuando tú estás de una forma irracional en cierta medida, donde dices, no, es que cómo se pudo haber ido y no puede ser, ¿por qué le pasó? Porque, por ejemplo, cuando es una pérdida por un accidente, ¿quién permitió que quiero vengarme, quiero hacerle daño a las personas que le hicieron esto, ¿no? A mi familiar. Estás en un momento lleno de coraje, donde no entiendes, el coraje te hace no entender lo que está pasando también a tu alrededor. Sí. Y solamente quieres, como que se te nubla Se te nubla porque también, yo siento que en este influye mucho el tipo de fallecimiento de la persona. Sí, claro. Porque es lo de, ¿por qué a él? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? Si él siempre fue una buena persona. O a veces en el caso de los niños. Bueno, de que ahí por el pequeño, por qué a él, es más que nada en la negociación. Es en la etapa de la negociación que ahorita ya la hablaremos un poquito más adelantito. Acá la ira es más como ese deseo de querer gritar, querer explotar, de hasta odiar a Dios. De decir, es que ¿por qué me la quitaste, Dios? No puede ser, es que... Ella era tan buena, chintole. Pues es lo que te digo, o sea, hay veces que es como de, ¿por qué a esa persona? Si él nunca hizo nada, ¿por qué? O sea, es más el por qué. Ajá. Siempre que iba a estar la pregunta del por qué. Exacto. ¿Sale? Porque necesitamos una explicación que nos justifique lo que está sucediendo. La pérdida de esa persona. Ajá. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Entonces, es siempre en esta fase, yo siento que siempre va a estar implícita el porqué. Sí. Necesitamos una justificación, ¿no? También hay otra, la siguiente es la negociación. En esta las personas buscan hacer, se podría decir, pactos o acuerdos con lo que se perdió o con la realidad de los hechos y de la realidad en la que nos encontramos. Tratamos de negociar en nuestra mente para poder superar la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, y acá como comentábamos en la negociación, de hecho, a mí me ha pasado que hasta dices, es que llévame a mí, ¿no? Te cambio mi alma por su alma. Son Fíjate momentos... que aquí siento que influye mucho cuando son, o siento yo que a lo mejor puede pasar más cuando son niños. Sí. Porque tú dices, yo ya viví, él no pudo vivir, él no pudo disfrutar, él no ha sabido qué se siente. Te doy lo que sea porque sea yo, en lugar que sea él. O sea, te intercambio la mía o mi vida o mi experiencia
por la de él para que él pueda, para que puedas llegar a tener lo que yo ya viví. Y también fíjate que en esta parte de la negociación, perdón, también es negociar contigo mismo el derecho de, pero es que, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy viviendo estas cosas? Es donde empiezas a negociar contigo mismo lo que sientes, lo que piensas o lo que quieres comentar, ¿no? Y como repetimos, son todas estas etapas muy normales. Hay veces que, como decíamos, la ira y la negociación de hecho van mucho de la mano. A veces van de la mano, sí, casi siempre van de la mano. Sí. Y pues bueno, aquí, de hecho aquí es donde muchas veces estar cerca de una parte espiritual de tu vida te ayuda mucho en la parte de la negociación, porque tratas de hacer una negociación hasta con Dios, o ¿no? O con lo que tú quieras llamar el universo. El universo. Ajá. Tratas de... Y bueno, ya hablando aquí un poquito, vamos a entrar a la parte de la depresión. Recordando, obviamente, que la depresión como patología no es tanto así tocarla, sino ese momento triste, ese momento donde lloras, ese momento donde es válido gritar, gente, es válido el sentirte triste, es válido. El tener momentos donde ves, no sé, por ejemplo, a mí me pasó con un momento de depresión, fue que destapó parte de mi duelo, fue ver la película de Coco. Cuando pasa lo de la película de Coco, para mí sí fue como llorar. Nunca había llorado yo viendo una película. Mi hermano César, fuimos los dos. Él se tuvo que retirar porque se encontraba un poco indispuesto. Y yo creo que ese momento de quedarme solo en una sala, en un matiné, me ayudó mucho a vencer la etapa de la depresión, donde lloré porque entendí qué estaba pasando con mi bisabuela, de que entendí que iba a fallecer en algún momento con este tipo de duelo anticipado. Y me hizo entender mucho, ¿no? Lo que es lo triste que puedes estar. Y es normal, gente. Si duras 6 meses, si duras un año estando... A veces hasta año y medio. Ajá, estando triste por esa persona que se fue, es normal. Y la gente que no está viviendo ese duelo, que no están en la etapa de la depresión, por favor, absténganse de decir, ay, todo va a estar bien y darle palmadita. Sí. Apóyanos, sí, apóyalo y dale Es que una cosa es reconfortar. Ajá, el reconfortamiento. Es reconfortar más bien. Siento yo que tienes que estar reconfortando a la persona, más no desmeritando el sentimiento que pueda estar teniendo. Y exactamente, esa es la palabra, no desmerites lo que está viviendo la persona. Entonces, aquí llegamos, si se fijan, comentar que, por ejemplo, si se fijan, la etapa de la depresión puede estar en las otras etapas. Entonces, por eso decimos que no es una regla que se vayan a dar en ese orden. Es lo más común es que sí pasen en ese orden, pero pueden estar involucradas algunas más o pasar en diferente orden y no va a pasar nada. Y la última etapa es la de la aceptación, que aquí tenemos que tener mucho cuidado en la resignación, porque a veces tomamos o queremos tomar, o la sociedad quiere tomar aceptación y resignación como la misma etapa. Sí. Y tenemos que tener mucho en cuenta que no es lo mismo. Ahorita vamos a ver. De hecho, mucha gente lo toma como si fueran sinónimos y no sí, lo es, ¿eh? No, Créanme, no gente es. Que no lo es, lo hemos investigado. Incluso a veces dicen, por ejemplo, sí lo investigamos y vimos que no es lo mismo. Y fíjate que aquí es súper, súper común porque cuando estás en un velorio, casi estoy seguro que más de alguno ha escuchado o ha dicho esta frase de pronta resignación. Sí. Y yo siento que deberíamos empezar a cambiar el resignación yo diría que debería ser pronta aceptación. Porque ahorita vamos a ver, la aceptación significa ver y asimilar lo que está sucediendo tal y como está pasando en el presente. O sea, es reconocer la realidad tal cual va a ser de ahora en adelante, de que pasó el evento con la persona. Aquí es muy importante porque es vivir y estar presente, viviendo ese presente, más bien, el momento en el que nos encontramos. Es vivir y estar presente en los momentos. Así es. De hoy falleció y de aquí en adelante, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a reconocer esta nueva realidad? Adaptarme a esta nueva realidad
en la que voy a estar, y también hay que tener muy en cuenta que la aceptación no implica, que tengamos que estar satisfechos con la nueva realidad en la que vamos a estar. Sí. O sea, no quiere decir, puede ser que esta nueva realidad no me guste, no la quiera, pero tengo que aprender a vivir a partir de esta realidad, aunque no esté satisfecha. Así es. ¿Sale? Y la resignación más que nada está basada en el hecho de decir, pues ya es lo que me tocaba, ¿no? Sí. Es como un chale, pues ya que, ya te lo aguantas. Es el hecho de decir, pues ya que, pues ya falleció, ahora tengo que aguantar, tengo que soportar todo lo que me está ocurriendo. Y fíjate que aquí también entran las sensaciones de indefensión frente a lo que está pasando. Sí. Porque pues, ya que, como tú dices. Sí, es un ya pasó, tengo que aguantarme, tengo que... Y hasta para llevarlo a terapia, Brenda, fíjate que es muchísimo mejor manejarlo como una aceptación, porque dices, ok, sí es cierto, falleció, ahora qué va a hacer, cómo tengo que realizar mi vida sin esta persona que me ha acompañado, ¿no? A comparación de las resignaciones de, pues ya que ya te pasó, ahora tienes que rehacer tu vida, ¿no? Es que fíjate, con la resignación te vas a limitar solo a sobrevivir. Sí. A sobrevivir el momento. A veces vas a crear una distancia con las personas, con los demás, y simplemente vas a ir. Yo diría que aquí es más como una especie de modo automático y de, pues tengo que ir a trabajar, pues tengo que ir a trabajar. Sí. Me toca hacer la comida, pues la tengo que hacer, porque si no, o sea, simplemente es sobrevivir. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta que sobrevivir y vivir la vida son cosas muy distintas, porque con sobrevivir, como vas a poner una limitante, a lo mejor ya no vas a poder ver todo lo bonito o todas las cosas positivas que tiene la vida. Así Entonces, aquí en la resignación es más el sobrevivir y el aguantarte, y en el caso de la aceptación es asimilar, y aunque no me guste, aprender a vivir con ello. O sea, aunque me sienta mal y aunque siga en desacuerdo con que la persona falleció, yo voy a asimilar y voy a poder vivir con eso. O sea, voy a vivir con que, ok, ya no está, pero yo estoy aceptándolo, yo ya lo estoy asimilando, lo estoy viviendo mi nueva realidad y adaptándome a mi nueva realidad. ¿Sale? Entonces, aquí por eso yo digo que hay que empezar a fomentar de ya no la resignación, sino la aceptación. Exacto, que es lo más sano. Y pues bueno, gente, estas son las 5 etapas que son que atraviesas dentro de un duelo. Como decimos, no es toda no las tienes que vivir todas, no las tienes que vivir en ese orden, pero sí es una de las pautas más importantes, ¿no? Muchos autores así lo manejan. Esperemos que tengan pronta aceptación para todo lo que están viviendo. Y fíjate, Brenda, mucho de lo que hemos vivido, bueno, tanto tú como yo, con cuestiones de nuestros duelos. Te digo, yo tuve un duelo muy rápido, no rápido, un duelo de un día tenía a mi madre y a la mañana siguiente ya no estaba. Y otro, bueno, te estoy hablando de los más fuertes que viví, fue con mi bisabuela, que ella sí fue perdiendo la cordura, no la cordura, perdón, fue perdiendo la memoria poco a poco. Y sí, con ella, desde el momento donde ella prácticamente olvida quién eres, que te dice, ¿y tú de quién eres hijo? Es como un pum, ¿no? Te duele hasta el alma. Realmente a mí me dolió hasta el alma cuando escuché esas palabras, y desde ahí yo tuve que entender, y bueno, es parte de la edad, es parte de crecer, y es parte de, para mí, decir, tengo que aceptar, ¿no? Sí, me deprimí, sí hubo llanto, literalmente ya no podía llegar a veces a la casa de ella, porque estaba en la pura esquina y era de, es que me duele porque tú la recuerdas, la quieres recordar con ese ser, pues, trabajadora, sí, como era, ¿no? Disculpen que se me trabe tanto es difícil abrirse, ¿no? Es difícil abrirse y tratamos de hacerlo lo más humano posible con ustedes. Y también con mi mamá, el hecho de no poder vivir un duelo como tal, Brenda, porque tenía que sacar adelante la casa, tenía que ser fuerte para que mi papá no sintiera que yo estaba deshecho por dentro, todas las cosas que estaban pasando. Y pues también lo vi, hasta el tiempo maduré y lo entendí que mi papá, que él también estaba en un duelo, ¿no? Sí, claro. Y que él también se enfocaba mucho en el trabajo, en sacarnos adelante a su modo, ¿no?
Porque, como repetimos, cada persona vive a su modo un duelo. Y cada quien lo supera de manera diferente. Exacto. Y cada quien tiene el tiempo necesario para superar su duelo. No sé qué tengas que comentar sobre tus duelos, Duranda. Fíjate que en mi caso, todas las personas así más significativas o las pérdidas más significativas, yo vengo de una familia que, para bien o para mal, ha sido muy longeva. Longeva porque mi abuela fallece de 94, casi 95 años, o sea, un mes de los 95 años. Entonces, yo tuve a mi abuela pues toda mi vida, básicamente, ¿no? Entonces, en sí no hemos tenido o no habíamos tenido pérdidas, o yo hablo desde lo personal, no sé mi familia, tan significativas. Yo tuve una pérdida cuando era pequeña de una sobrina, pero también fue por enfermedad. O sea, ella nace y al poco tiempo se le detecta una enfermedad que es cirrosis hepática y mi sobrina lamentablemente pues fallece al año 6 meses, 8 meses de vida. O sea, era una bebé todavía. Yo obviamente tuve un duelo, pero pues por mi edad a lo mejor lo entendí o lo asimilé de manera diferente porque a veces, fíjense que aquí quiero hacer un paréntesis, hay veces que muchas personas a los niños no les prestan tanto atención porque dicen, es que no va a entender la situación. Y aquí tenemos que tener en claro, los niños son unas personas sumamente inteligentes, que si bien tienes que explicarle, encontrar los términos que el niño pueda entender para que asimile lo que es la pérdida, ¿sale? Entonces, no lo va a asimilar obviamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque el cómo se lo expliques va a infundir mucho o lo van a ver de una manera un poquito más natural. ¿Por qué? Porque está esa, pues tu mente infantil que no dimensiona de la misma manera que un adulto. Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, yo tuve la fortuna de que mi mamá sí se preocupara. Yo tuve ayuda psicológica cuando fui niña. Obviamente terapia de niños, porque pues yo tenía 7 años. Casi 8, 7 años, casi 8. Entonces, pero también fue por enfermedad. O sea, yo también viví el proceso con ella porque vivíamos en la misma casa. Después de eso, en mi familia sí se vivieron alguna que otra pérdida, tíos, pero ya no eran como que tan cercanos. O sea, sí éramos cercanos porque siempre mi familia ha sido muy cercana, pero a lo mejor no tan cercanos desde mi perspectiva. Entonces, mi siguiente pérdida importante es la de mi abuela, porque a mi abuelo pues yo no lo conocí y lo quiero mucho a pesar de no haberlo conocido. Mi siguiente pérdida importante pues es mi abuela, y yo te estoy hablando de pérdida importante porque yo tenía 25 años, iba a cumplir 26 años. Entonces, estamos hablando de que pues prácticamente habían pasado 20 años, casi 20 años, desde mi última pérdida significativa para mí. Entonces, mi abuela también es por enfermedad. Mi abuela empezó a presentar demencia senil, empezó a tener deterioro, porque les digo, pues era una persona ya muy longeva, ya tenía 94 años cuando falleció. Entonces, y yo creí, después de haber investigado, haber pasado por la carrera de psicología y todo, por eso te digo, yo erróneamente creí que yo ya iba a estar preparada, porque yo creí que yo estaba teniendo un duelo anticipado, sobre todo en los últimos años de ella, que fue el deterioro más significativo. A mi mamá le decía mamá, a mí me decía, cuando hablaba me decía así como de ¿tú quién eres? Yo le decía, pues yo soy hija de fulana, soy hija de Cefe, de su hija, y se me quedaba viendo así como de tú estás loca, tú me estás echando mentiras. Sí. O sea, para mi abuela era así como de tú me estás echando mentiras, ya dime de quién eres, ¿no? Entonces, mi abuela pues obviamente se volvió una especie de bebé en grande, porque pues ya no podía comer sola, se la pasaba en la cama, ya no podía levantarse, se la pasaba durmiendo, todas esas cosas. Entonces yo creí que iba a tener un duelo anticipado, y como les comentaba, fallece porque ya después, hablando con personal médico, me di cuenta que mi abuela sí tuvo una muerte agónica. Agónica, ¿por qué? Porque ella desde más o menos una semana antes de que falleciera empezó a dejar de comer. Solamente agua, empezó a dejar de comer.
Y me dicen una estudiante de geriatría, me dice, es que eso para geriatría eso es una muerte ya agónica. Y yo dije, bueno, yo no lo considero agónico porque yo no la vi sufrir, ella no estaba gritando, como a veces muchas enfermedades que son un poco dolorosas, que tú dices, es que hay gente que muere en dolor, ¿no? Entonces yo agradezco que dentro de la muerte agónica que tuvo mi abuela fue pacífica, de cierta manera, porque pues no sé qué sentía ella. Fallece y entro en estado de negación, primero de shock inicial, de negación y en modo automático que no supe ni cómo terminé la jornada, no sé ni cómo seguía atendiendo a las personas, y para mí era así como de, no, o sea, no, ¿cómo creen? Obviamente en ese momento sí fue muy difícil, porque pues obviamente me quebré en medio del trabajo y fue así como de con permiso, me salgo, me voy a un lugar aislado y empiezo a llorar. Pero para mí era el dolor de la pérdida, pero también era de no, es que no puede ser, o sea, ¿cómo a pesar de que yo la noche yo ya la veía muy malita, pero era así como de no, ¿cómo? Llego a mi casa, hasta que la veo, es donde me cae el 20 de decir, es que sí, ya la perdí. Entonces... sí. Para mí fue muy difícil. Yo empecé a superar su fallecimiento hasta los 8 meses. 8 meses. Pues cuando me hice el tatuaje. Sí. 8 meses. ¿Por qué? Porque ella falleció un miércoles y yo, cada miércoles lloraba. Uh-huh. Cada miércoles. El martes ya me empezaba a sentir mal, el miércoles yo lloraba. Cada miércoles lloraba, cada miércoles. Cada semana que iba a casa de mi mamá, si yo entraba al cuarto, yo me ponía a llorar. Entonces yo trataba de evitar el cuarto lo más que se pudiera. O pasaba así de rápido, porque era el único cuarto con el que podías pasar al corral. Entonces pasaba así como de rápido y me salía. Pero si yo me quedaba en el cuarto, yo lloraba. Y cada miércoles lloraba. Entonces empecé a superar hasta los 8 meses. Sí, 8 meses. Y fíjate que yo seguía en ese proceso de, no sé si de negación o incluso de un poquito de ira, pero mi ira se volcó hacia ella, de por qué me dejó. Sí. O sea, ¿por qué se fue? Si ella había dicho, a lo mejor de broma, obviamente, ella había dicho que iba a estar hasta los 100 años. Y yo no había perdido, o sea, yo no tenía pues muchas pérdidas. Entonces yo sí le sentía como una especie de rencor, se podría decir, de por qué se fue. Aunque yo ya después dije, pues es que era natural, güey, tenía que pasar, ya estaba grande, tenía que pasar y qué bueno que ya descansó, ¿no? Y ya después, mi forma de afrontarlo fue hacerme un tatuaje. Yo muy en lo personal me hice un tatuaje donde me tatué las flores favoritas de las personas que para mí son las más significativas, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi hermana. Y yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, porque tú me acompañaste a hacerme el tatuaje, sí. Cuando me estaban tatuando la que yo sabía que era la flor de mi abuela, es que es culpa de mi abuela, si ella no se hubiera ido, yo no me estaría haciendo esto y no me estaría doliendo. O sea, fue a lo mejor algo irracional en ese momento catártico, porque fue un momento catártico para mí, de decir, es que si estuviera aquí, yo no tendría que hacerme este tatuaje y no me estaría doliendo, porque me dolió un montón. Parte que me lo hicieron en una parte súper sensible. Ajá. Entonces, y para mí ese momento fue muy catártico y ahí lo saqué todo. Entonces, cuando ya decidí dejar ir ese dolor, esa tristeza, y asimilar y aceptar que ya no estaba, fue hasta los 11 meses. Sí. Y son estas etapas que uno va viviendo. Sí. Ahora pues ya les hemos dicho cuáles son las etapas del duelo. Todos hemos vivido duelos en nuestra vida difíciles. Y si tú estás viviendo ahorita un duelo, si tú estás viviendo ahorita por algo difícil, déjame decirte que es muy natural todo lo que estás sintiendo. Es natural. Y por cuestión de los apoyos y demás que te podemos dar es el hecho de... Siente, si quieres llorar, llora, si quieres sonreír, sonríe, si quieres gritar en una almohada, grita en una almohada, todo lo que quieras hacer es válido, estás en un momento de duelo. Y tienes que sacarlo. Claro. Tienes que sacar. Lamentablemente no estamos tan evolucionados aquí en México con las leyes y todo esto para darte tus días creo que son nada más como una semana, 15 días,
Hablo Y a mucho de veces ni duelo eso. en los trabajos, de duelo en las escuelas. No, y a veces ni eso porque yo, Ajá. pues al día siguiente de No, enterarme, es que se tuve supone que regresar. mientras más cercano, si es tu abuelo, Bueno, si sí. es tus tíos, pues no te dan ese duelo y no sabes la Casi cercanía. son 5 días. Ujú. Casi siempre en varios lugares son de 3 a 5 días, Sí. normalmente. Y por parte de nosotros, sí te queremos decir que si estás triste es normal, si sientes dolor es normal, si sientes un vacío es normal, si sientes ganas de gritar, de golpear, es normal, ¿sí? Sí, Son emociones que estás viviendo y déjate vivir tus emociones. Deja que las emociones salgan y que un día pues vas a poder mirar esos recuerdos como yo le hice en su momento, mirar esos recuerdos atrás y decir, qué bueno que viví este tiempo con esa persona. Recuerda que no estás solo en esta batalla de este duelo. Hay veces que nos vemos solos porque ya nos falta esa persona con la que siempre viviste. Pero recuerda que con todo amor y con todo cariño nosotros te decimos, ánimo, no estás solo, puedes salir adelante. Martes de Café te brinda el apoyo psicológico si en algún momento lo llegas a necesitar. Sabes que te dejamos el correo, sabes que es o gratuito o es con lo que tú puedas aportar para tu atención psicológica. Y el día de hoy te dejamos con esta frase de la semana. Ujú. Que es, cuando amas a alguien, permanece dentro de tu corazón para siempre. Entonces, si realmente amamos a esa persona, créanos que siempre, siempre, siempre van a estar dentro de nuestro corazón, y mientras nosotros los recordemos de una manera simbólica, ellos siempre van a estar presentes. Así es. Y gente, esperemos que les haya gustado este 11º capítulo. Que les sirva de algo. Sí, y discúlpenos por lo emocional que nos pusimos. O que se sientan identificados, Sí, porque claro. muchas veces te puedes sentir identificado y a lo mejor eso te hace entender que es normal y que puedes sacarlo, ¿no? Como dices, si te tienes ganas de llorar, pues lo puedes sacar. Entonces, si son temas muy sensibles, Ujú. que tratamos de abordar con todo el respeto que se merece. Ujú. Y así como dice, pues si nos pusimos un poquito sentimentales, pues siento yo que no creo que haya una persona que nunca haya perdido a un ser querido. Exacto. O que esté en proceso de perderlo. Y ya Entonces, por finalizar, nada más te dejo una pequeña tarea, bueno, una pequeña reflexión para que la hagas, que es nunca des por sentado a una persona, nunca des por sentado a un amigo, a un familiar, a tu papá, a tu mamá, a tus tíos, a cualquier persona, nunca lo des por sentado de que va a estar. Porque yo lo viví, de la noche a la mañana me quedé sin una madre. Yo pensaba que eran eternas, yo pensaba que todas las navidades, todos los cumpleaños iban a estar. Y resulta que no, Brenda, Ujú. resulta que un día no están, ¿verdad? Así es que te la dejo esta reflexión, vive las festividades con tu familia, vive los momentos y vive el amor con tu familia. Si después de este podcast quieres ir a abrazar a alguien, ve y abrázalo, dile que lo amas y compártele este podcast, ¿no? Compártelo este podcast. Y bueno. No, de hecho sí, que lo compartan con todas las personas que consideren ustedes que han tenido alguna pérdida, porque a lo mejor se pueden sentir identificados, a lo mejor les puede llamar la atención de decir, pues esa persona a lo mejor sí necesita ayuda, pero él no se da cuenta, y a lo mejor con esto se puede dar cuenta y pedir ayuda para poder tener un duelo saludable, porque eso es lo que se busca, ¿no? O lo que nosotros pretendemos con este video, que tengan todos un duelo saludable. En el caso de que lo tengan, esperemos que pues nunca tengan que pasar por un duelo, pero son cosas pues que no se pueden evadir. Entonces lo ideal es que tengan la información y puedan sobrellevar un duelo de manera saludable para que puedan llegar a la aceptación y puedan vivir con ello y aprender a vivir como debe de ser y disfrutar pues todo, ¿no? Así es. Y pues bueno, por nuestra parte ha sido todo el día de hoy. Y pues decirles, suscríbanse, denle like pues déjenos un comentario bonito si gustan. Y compártanlo, como acabamos de decir, compártanlo con quien lo puedas necesitar. Y bueno, adiós, nos vemos, gente. Adiós. Martes de Café.